Bueno, nuevamente muy buenos días a todos y todas. Agradecemos bastante su participación en este taller virtual y su puntualidad. Mi nombre es Julián Mauricio Parra Suárez, soy el profesional de la Dirección de Gestión Técnica de la Coordinación de Gestión de Conocimiento y el día de hoy voy a estar moderando este espacio. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos cerrados. En el chat les compartí el listado de asistencia para que por favor lo diligencien y puedan recibir las memorias o la grabación de este taller virtual. Asimismo, también recibirán los insumos que vamos a presentar aquí con nuestros colegas expertos. No, sin más, bueno, vamos a ver entonces un primer saludo a Sandra Milena Castro, nuestra directora de gestión técnica, que nos va a dar un saludo, una contextualización, y luego ya vamos a dar paso a nuestros expertos conferencistas. Sandra, adelante, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días y una calurosa bienvenida a los alcaldes, las alcaldesas, los secretarios de despacho, los funcionarios de los equipos de trabajo locales que nos están acompañando el día de hoy. La Federación Colombiana de Municipios está desarrollando un ciclo de formación virtual que hemos llamado Ejes de Transformación Municipal 2024-2027. Queremos llevarles a todos los municipios los contenidos que creemos que son indispensables tanto dentro de sus planes de desarrollo como dentro de los lineamientos estratégicos y las políticas públicas que necesitamos liderar desde los municipios en este nuevo periodo. Hoy tenemos el gusto de estar acompañados por dos aliados muy valiosos a quienes agradecemos enormemente su generosidad por ponernos también sus equipos de trabajo a disposición. Vamos a escuchar en primer lugar, Julián los va a ir presentando a la Fundación Empresarios por la Educación. Este es un centro de pensamiento que lleva varios años analizando, produciendo conclusiones y recomendaciones de política pública en materia de educación. Tienen de verdad que un centro de recolección y análisis de datos impresionante, y son muy, muy fuertes en este tema de recomendaciones de cómo manejar el sector educativo a nivel local para lograr esas transformaciones que necesitamos desde un servicio tan esencial, un servicio social tan esencial como es la educación, una de las herramientas más importantes para la movilidad social en nuestro país. Y también nos va a estar acompañando igualmente la Corporación Juego y Niñez, que también lleva varios años trabajando en la transformación de las políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud. Son expertos en temas de formación, lideran la estrategia de crianza amorosa más juego, lideran la implementación de la conmemoración del Día de la Infancia en Colombia. Entonces son profundos conocedores de cómo trabajar con nuestros niños y niñas para fortalecer esas herramientas que ellos tienen para ir transformando el futuro, por supuesto, desde lograr a partir de sus propias vidas, de sus proyectos de vida, pues las transformaciones que estamos buscando en los territorios. Son dos de las instituciones que conocen más a profundidad el tema en conjunto, nos parece un gran complemento el tema en conjunto de esta parte de la población que sabemos que es absolutamente prioritaria en todos los programas de gobierno de nuestros alcaldes y alcaldesas para este periodo. De manera que los voy a dejar con Julián, que va a irles llevando, les va a ir presentando a las personas que nos van a acompañar, les va a ir dando la palabra para que puedan hacer preguntas. Ellos han sido muy generosos, pero les voy a invitar solo a que los aprovechen mucho, pregunten tanto como puedan, utilicen el chat, levanten la mano, y queda esta sesión, por supuesto, grabada para que la puedan repetir. Déjennos, por favor, sus contactos en la lista de asistencia para que puedan tener las memorias de esta sesión y para que podamos invitarles a las sesiones que vamos a seguir teniendo en las próximas semanas. Si tienen alguna pregunta también sobre las sesiones que hemos tenido anteriormente, sobre financiación de planes de desarrollo, plan plurianual de inversiones, la línea de migración, eh, bueno, las líneas que hemos tenido anteriormente también, igualmente por el chat a través de Julián, pueden solicitarlas. Muy bienvenidos y que tengamos una sesión muy, muy provechosa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Sandra. Así es, les acabo de compartir nuevamente el listado de asistencia. Y bueno, sin más, vamos a dar paso a nuestros dos primeros conferencistas. Doctor Diego Sánchez, él es economista y magíster en educación, quien actualmente se desempeña como coordinador general en la Fundación de Empresarios por la Educación. Diego Sánchez ha sido asesor en el Ministerio de Educación Nacional, trabajó en la Universidad de los Andes, se desempeñó como gerente en la Universidad de los Andes, también como profesor de Centro de Liderazgo Público de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y fue director de formación y acompañamiento continuo por Enseña en Colombia. Además, también tendremos la compañía de Ana Salazar. Ella es líder de datos y analítica de la Fundación Empresarios por la Educación, es economista y abogada de la Universidad de los Andes, con una maestría en educación de la misma universidad. Tiene experiencia en investigación en temas educativos y tiene también experiencia en espacios educativos diversos e incluyentes con métodos cuantitativos. Entonces, Diego y Ana, adelante, el espacio es suyo, por favor. Buenos días para todos. Muchas gracias, Sandra y Julián, por esta amable invitación. Primero que todo, quisiera... Diego, disculpa, Creo no que Diego, sí, creo que te perdí. tenemos un problema de conexión, pero no, no se preocupe, tuvimos esto precisamente de cuenta, por eso estamos aquí los dos. Bueno, buenos días a todos y todas, muchísimas gracias a Sandra y a Julián por esta invitación, a FED Municipios por hacernos parte de este espacio. Como les estaba contando Julián, yo soy Ana Salazar, soy la líder de análisis de datos en la Fundación Empresarios por la Educación y pues voy a acompañarlos el día de hoy en este espacio. Como les estaba diciendo Sandra, por favor, utilicen el chat, levanten la mano si tienen alguna duda de lo que vamos a ir contándoles. Em, por favor. Entonces, voy a, Julián, si te parece bien, voy a compartir de una vez la presentación en mi pantalla. Un segundo, por favor. Este es nuestro. Perfecto, ya la podemos ver, Ana. Por favor, ¿ya la pueden ver? Perfecto, Ujú. muchas gracias, Julián. Entonces, desde la Fundación Empresarios por la Educación, lo que queremos compartir con ustedes en este espacio y que esperamos que les sea útil en este ciclo de formación generado tan valiosamente por Municipios, es información y pues una visión sobre la educación preescolar básica y media como un eje central de la transformación que necesita el país y por supuesto una parte importantísima de de todo lo que tiene que ver con política de juventud y adolescencia y niñez. Entonces, esto es básicamente los contenidos de nuestra intervención el día de hoy. Les vamos a contar un poquito de quiénes somos la Fundación Empresarios por la Educación, cuál es el contexto en educación preescolar básica y media en Colombia, cómo se garantiza ese derecho fundamental a la educación, debe ser el punto de partida para objetivos, planes, metas e indicadores en los planes de desarrollo territorial, pero también en cualquier otra política pública que tenga que ver con educación, cómo se le hace evaluación y seguimiento a esos metas, a esos planes y unas conclusiones generales. Otra vez, por favor, si tienen cualquier duda, por favor, alcen la mano. Como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver el chat, pero de pronto también, Julián, pues me puedes ayudar ahí si hay alguna pregunta para ir respondiéndola. Empezamos. Lo primero, por supuesto, es presentarnos. Yo ya me presenté, pero presentarles a la Fundación Empresarios por la Educación. La Fundación Empresarios por la Educación es una red de conocimiento independiente cuyo objetivo es aportar a la toma de decisiones del sector educativo en el país. Esto es lo que venimos haciendo durante los últimos 20 años y a lo que nos dedicamos todos los días. Además, Empresarios por la Educación, como esta red de conocimiento independiente, es parte de Niñez Ya, de la red Niñez Ya, y de muchas otras alianzas en las cuales estamos trabajando todo el tiempo por temas relacionados con infancia y adolescencia. Dentro de Niñas Ya, como probablemente algunos de ustedes saben, hay 10 YAs, que son como 10 ejes fundamentales de acción
inmediata relacionadas con infancia y adolescencia en los que estamos trabajando. Nosotros particularmente desde Empresarios por la Educación y en los que vamos a tocar en esta presentación estamos trabajando en 5 YAS, que son salud y nutrición, educación inicial, educación preescolar básica y media, un ambiente sano y adolescentes en conflicto con la ley y la justicia. Entonces ya verán a lo largo de nuestra presentación cómo estamos, digamos, cómo lo que se aborda desde los temas educativos tiene que ver todo con estas 10 líneas de acción fundamentales para la infancia y adolescencia. Y lo más Adicionalmente, sí. importante, perdóname, Ay, Anita, y lo Diego, más dale. importante, volví porque mi conexión falló. Y lo más importante es que ahora en la conferencia que vamos a tener con la Corporación Juego y Niñez, con Irma, vamos a abordar los siguientes 5 ya, porque tenemos la Ujú. fortuna de las dos organizaciones a ser parte de este colectivo de la sociedad civil llamado Niñez Ya. Entonces, Irma les va a compartir los siguientes 5 y algunos recursos que hemos preparado desde el colectivo en particular para profundizar. Eso es solamente algo. Gracias, Diego. Entonces, vamos a empezar con nuestros primeros 5 YAS, pero siguiendo un poquito con nuestra introducción de quién es Empresarios por la Educación y por qué estamos aquí, por qué nos parece importante estar aquí y también importante que nos conozcan, es porque somos una organización que posiciona temas críticos del sector educativo a través de los análisis de gestión de las entidades territoriales del Gobierno Nacional para apoyar el fortalecimiento del liderazgo educativo que impacte en educación de calidad y a través de esta la competitividad del país. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos y nos dedicamos a esto a través de 3 ejes fundamentales: movilizar el debate para aportar a la construcción de mejores políticas públicas, fomentar el liderazgo educativo y visibilizar el aporte del sector privado también al sector educativo. Y ya les vamos a mostrar esto, cómo se manifiesta en algo que les sirve a ustedes, que les va a proveer una información súper interesante y súper importante para cualquier política de juventud o niñez y adolescencia que estén adelantando en sus territorios. Entonces, primero hablemos un poquito del contexto de la educación preescolar básica y media en el país. Entonces, en preescolar básica y media, el país se ha movido mucho durante los últimos años, hemos tenido unos avances en las últimas décadas y muy importantes, sobre todo en temas de cobertura. Este es un país que tiene en general, una cobertura que ha mejorado en los últimos años. Obviamente todavía tenemos retos de cobertura en algunos niveles, especialmente en preescolar y en media. Son donde están nuestros grandes retos de cobertura. Allí es donde todavía no estamos logrando que todos los y las estudiantes accedan al sistema educativo, en preescolar en particular, porque no entran al sistema educativo desde el preescolar, algo que es muy preocupante porque sabemos que el ingreso temprano al sistema educativo ayuda a mejorar la trayectoria de los estudiantes a lo largo de su vida y ayuda a que esa trayectoria sea más exitosa. Y por otra parte, en la educación media, en la cual tenemos el reto de la permanencia de los estudiantes. Como ustedes seguro saben, pues a medida que los estudiantes crecen, tienen más intereses que compiten con la educación y más necesidades también que compiten con la educación, como el trabajo, como el cuidado. Entonces, es un reto del sistema educativo todavía mantener a esos estudiantes en estos últimos años de formación que son fundamentales para que terminen el ciclo de aprendizaje completo del sistema educativo y para que potencialmente puedan acceder a educación postmedia. Entonces, por esta parte, este sigue siendo un reto a pesar de que ya hemos tenido unos avances interesantes. Ya le escribí, pero no lo mira. Señor. 8:22. Ya, permíteme un segundo, ya Nada, ya silencio. creo que ya, sí. Listo. Entonces, eso por una parte. En el tema de la cobertura también hay otra parte que es súper interesante, que es la diferencia que tenemos entre cobertura bruta y cobertura neta. Si ustedes han oído estos dos indicadores, que son indicadores súper importantes
para el país, la diferencia entre cobertura bruta y cobertura neta en educación, lo que nos está hablando es de estudiantes que están en extraedad, estudiantes cuya edad no corresponde al nivel educativo en el que se encuentran. Esto también es una preocupación que tenemos y que debe tener todo el sistema educativo en el país, porque tener estudiantes en extraedad, lo que es problemático porque puede generar mayor deserción de estos estudiantes, puede generar estudiantes pues que abandonan el sistema educativo porque no están avanzando de la manera en la que quisieran estar avanzando, pero también porque nos está mostrando que el sistema no está siendo efectivo en llevar a los estudiantes a donde deben estar en el momento en el que deben estar allí. Entonces, esta diferencia entre la tasa de cobertura bruta y la tasa de cobertura neta, lo que nos muestra es realmente es un síntoma de los problemas que pueden estar debajo del sistema educativo, que no están permitiendo que nuestros estudiantes completen la trayectoria educativa a tiempo y que puede estar además generándoles problemas para permanecer en el sistema educativo. Y como pueden ver en nuestra gráfica aquí a la izquierda, este es un problema que se acentúa también en la media. Entonces, si ustedes pueden ver, la línea anaranjada es la cobertura bruta y la línea azul es la cobertura neta. La diferencia entre estas dos líneas entonces sería cuántos son estos estudiantes que están en extraedad en los diferentes niveles. Y lo que podemos ver es que esto es relativamente pequeño en primaria y se agranda en secundaria y se vuelve aún más grande en la media, en donde tenemos una extraedad muy alta, lo que nos está mostrando que los estudiantes, digamos, cada vez más están en extraedad cuando avanzan en el sistema educativo. Y esto tiene que ser es un hecho del sistema que nos tiene que preocupar y que nos tiene que llamar nuestra atención. Aquí algo importante, Ana, es que cuando Perdón. hablemos de estos indicadores, y está bien que pases a la siguiente, es importante para ustedes, alcaldes, gobernadores o secretarios de despacho, entender cuáles son esos establecimientos educativos en la formulación del plan de desarrollo que ustedes están haciendo en este momento, que presentan las tasas más altas de deserción, de reprobación o de repitencia. Eso les va a poder identificar a ustedes qué estrategias de las que haga su despacho, qué estrategias que implementen ustedes desde sus alcaldías o gobernaciones deben ser focalizadas. No todas pueden ser para todos los municipios porque sabemos que los recursos son limitados, pero entender cuáles son esos establecimientos educativos que presentan las tasas más altas, que presentan los incrementos más altos en los últimos años, va a ser crucial para que ustedes implementen esas estrategias de forma direccionada. Entonces, estos indicadores que Ana Salazar les está contando de manera tan detallada, como la cobertura bruta, como la cobertura neta, y los que ya va a profundizar ella de deserción, repitencia y reprobación, van a ser unos proxies o unos identificadores de hacia dónde yo debería llevar mis intervenciones o mis estrategias y a qué sedes son las que se están disparando esos indicadores en mi municipio y en mi departamento respectivamente. Exactamente. Y lo que dice Diego está en el centro de todo lo que nosotros les vamos a mostrar y a lo que les queremos invitar. Y es que estos datos son datos para que ustedes puedan tomar acciones que estén mejor focalizadas, mejor centradas en las necesidades de sus territorios. Entonces, por otra parte, tenemos estos que son indicadores de eficiencia del sistema educativo, la tasa de deserción, repitencia y reprobación. Por este lado también tenemos unas preocupaciones importantes. La pandemia afectó particularmente la reprobación mucho en el país, se aumentó desde el año 2020, como pueden ver aquí en la línea más clarita, en nuestra gráfica a la derecha, a pesar de que ya venía aumentando. Entonces, por ejemplo, es una de las preocupaciones, cómo recuperamos aprendizajes. Como estaba diciendo Diego, en qué colegios tenemos mayor reprobación para poder allí centralizar esfuerzos, por ejemplo, de recuperación de aprendizajes. También tenemos la deserción como una preocupación fundamental en el país, que también venido subiendo desde el 2020. Si la ven, es la línea más oscura de las tres.
cómo mantenemos a los estudiantes en el sistema educativo, dónde se nos están perdiendo. Y el poder de la información y el poder de estos datos es precisamente poder encontrar los lugares donde está este problema más acentuado para poder intervenirlos. Adicionalmente, tenemos el problema de la supervivencia en el sistema educativo. Y es que de cada 10 estudiantes que ingresan en transición o en preescolar al sistema educativo, solamente 4.5 logran completar la trayectoria de la educación básica y media en el momento en el que deberían estarla completando, en los tiempos en los que deberían estarla completando. Es decir, nuestro sistema educativo solamente nos está permitiendo llevar a 4.5 de cada 10 estudiantes a donde deberían estar, cuando deberían estar. El resto de nuestros estudiantes o reprueban o desertan o repiten años. Entonces, esto es algo que también es súper preocupante dentro del sistema y donde también tenemos que empezar a buscar y implementar estrategias para encontrar a estos estudiantes que no están llegando a 10º, que no están llegando a 11, entender por qué no lo están haciendo y poder mejorar los esfuerzos para que permanezcan en el sistema educativo. Con ese contexto, entonces, en el que estamos parados, en el que ese es el contexto de nuestro sistema educativo en este momento, que nos da una información súper valiosa, pasamos a pensarnos entonces cómo se garantiza el derecho fundamental a la educación. Para garantizar el derecho fundamental a la educación, tenemos como 3 pasos fundamentales. Tenemos que garantizar el derecho primero, pero también promover el acceso a la educación, promover la educación de calidad y proteger ese derecho en todos los aspectos, en todos los niveles, para todos los estudiantes. Y esto entonces ya pasa de una dimensión de acceso a la educación a dimensiones más profundas de la educación, como la calidad, la pertinencia, la inclusión, tener aprendizaje que sea contextualizado y situado y que se adapte al contexto sociocultural del estudiante. No nos sirve cualquier tipo de educación. No, y el derecho fundamental a la educación no es para cualquier tipo de educación, es para una educación realmente de calidad, que realmente les sirva a nuestros estudiantes, a nuestros niños, niñas y adolescentes, y que les permita entonces, a través de la educación, realizar sus proyectos de vida, realizar sus metas y contribuir a la sociedad de una forma significativa. Eso es lo que queremos lograr y eso es lo que digamos, el compromiso que deberíamos tener desde todos los aspectos del sector educativo es con una educación de calidad, que sea pertinente, que sea para todos nuestros estudiantes y que responda a sus contextos de una forma efectiva y de una forma en la cual la educación sea útil no solamente dentro del sistema educativo, sino más allá, por supuesto. Entonces, para lograr eso, ¿de dónde podemos partir? Y nuestra apuesta es que debemos partir, por una parte, de los datos, la información. La información es súper importante porque la información es la que nos va a permitir identificar cuáles son los problemas, dónde están los problemas y también potencialmente cuáles son las soluciones que sirven a esos problemas. Por eso, el compromiso que nosotros tenemos desde la Fundación Empresarios por la Educación es con los datos y con la evidencia. Eso es lo que queremos promover y lo que queremos lograr. Y por eso, lo primero que tenemos aquí en esta diapositiva es nuestro Observatorio de la Gestión Educativa. El Observatorio de la Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación lo que les ofrece es un montón de datos sobre sus territorios en temas educativos. Aquí tenemos información, tenemos información no solamente sobre indicadores como cobertura, repitencia, reprobación, sino también tenemos información muy interesante sobre fuentes de financiamiento, sobre, por ejemplo, metas y planes de desarrollo territorial, sobre docentes y directivos docentes. Nosotros tenemos este observatorio para que sea utilizado y para que sea utilizado por quienes, por ejemplo, por ustedes. Y lo que
queremos lograr con nuestro observatorio es que todas las decisiones que se tomen con base en información de buena calidad y que está disponible para ustedes. Entonces, la primera invitación es una invitación a consultar los datos. No solamente existe nuestra observación de la gestión educativa, también existe el sistema de los indicadores SIYA, que es de Niñez Ya, que como saben hacemos parte de Niñez Ya, pero en este sistema de indicadores van a poder encontrar indicadores relevantes y actualizados de alta calidad sobre todos los temas que están inmersos dentro de Niñez Ya. No solamente educación, sino los otros temas que ya Diego mencionó al principio y que seguirá tratando Irma en su presentación. Entonces, aquí también tenemos otra fuente de información importantísima. Ahora, si ya Yo, tenemos la yo, señor. yo quisiera solamente, Ana, también hacer doble clic, que existe un pool de organizaciones del sector privado, filantrópicas y fundacionales, que ya trabajan en sus territorios. O sea, ya llegan a los territorios, conversan con los directivos docentes, con los rectores, con los coordinadores, y ya están implementando fundaciones que ya llegan a su territorio sin que usted necesariamente las tenga que convocar. Poder identificar quiénes son esas organizaciones del sector privado es muy sencillo. Nosotros tenemos otro sistema que se llama el CIIPE, que es el Sistema de Iniciativas Públicas y Privadas en Educación. Aquí ustedes también pueden subir la información que ustedes están llegando para que el sector privado pueda visualizar qué está haciendo y entre los dos aunar esfuerzos. Porque algo muy importante es que ya el sector privado está llegando a estos territorios con programas de calidad, de formación, de pertinencia, de cobertura. Ya el sector privado focaliza sus sedes educativas, fundaciones de todos los tipos. Nosotros tenemos más de 630 organizaciones entre públicas y privadas registradas aquí y se las ponemos a disposición, uno, para que sea consultado y usted pueda validar. Si yo soy el municipio El Encanto en Amazonas, ¿qué está llegando a El Encanto en Amazonas? O si yo soy en Chigorodó, en Antioquia, ¿qué está pasando y qué llega a mi municipio? ¿A quiénes son? ¿Qué están haciendo? Y también poder conversar con estas organizaciones para que se sumen a su plan de desarrollo, para que les permitan a ustedes cumplir esas metas que se propusieron en su plan de gobierno y poderlas alcanzar colectivamente. En el chat les estamos compartiendo tanto el link del observatorio como del CIIPE para que ustedes lo puedan consultar y puedan profundizar. Todos los datos abiertos de los que decía Ana, calidad, acceso, pertinencia, planes de desarrollo, poder revisar en qué quedó el plan de desarrollo anterior, cómo esto se cruza con el plan de desarrollo nacional, pero también qué está haciendo el sector público y privado. Eso es. Así es, Diego, gracias por traernos también el CIPE. Ya también ahorita lo verán más adelante en la presentación, pero estos, digamos, estas son fuentes de información fundamentales que también se deben articular entonces con cuáles son las metas a las que queremos llegar. Estas metas entonces vienen también desde lo nacional y lo internacional. Entonces tenemos el Plan Decenal de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo, pero también tenemos los Objetivos del Desarrollo Sostenible que tienen una Agenda 2030, donde el ODS 4 es educación de calidad. Entonces, aquí también estas metas grandes del sistema a nivel nacional e internacional son una guía importantísima para ver hacia dónde deberíamos estar caminando. Con la ayuda también, digamos, no solamente de lo que ustedes están haciendo, sino también del sector privado y las organizaciones que ya están llegando a sus territorios. Para esto, entonces, hay unas acciones estratégicas que nosotros creemos que son fundamentales. Empecemos de pronto con la que estaba mencionando Diego, que es la articulación con el sector privado. Entonces, nosotros creemos que lo que tenemos que hacer siempre es sumar esfuerzos. Y para poder sumar esfuerzos, creamos el CIPE, que es nuestro sistema de iniciativas y programas en educación, en el cual ustedes pueden consultar perfectamente qué organizaciones del sector privado están llegando a sus territorios y con qué programas. Este CIPE es maravilloso, es una fuente de información maravillosa porque les va a permitir articular esfuerzos y no hacer esfuerzos desarticulados, sino sumar sobre lo que ya existe y seguir sumando
esfuerzos hacia las mismas metas. Esa es una de nuestras acciones estratégicas. ¿Qué otras acciones estratégicas tenemos? Relacionadas con todo lo que hemos dicho. Financiación, por supuesto, un pilar fundamental de la educación es la financiación. Entonces, tener un ojo puesto en financiación. Permanencia, que ya hablamos de permanencia. Hablamos de los estudiantes que desertan, los estudiantes que perdemos en la trayectoria educativa. Para esto, por ejemplo, el PAE es una estrategia de permanencia importantísima, que además, además está abordando otro tema que es el tema de alimentación. La calidad educativa, otra vez, no nos sirve cualquier tipo de educación, necesitamos educación de calidad que les sirva a nuestros estudiantes. Adicionalmente, ya en la trayectoria, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, cómo se articula la educación con lo que sigue después. Y la infraestructura educativa, donde ocurren los procesos educativos, es fundamental para que los procesos educativos sean efectivos y sean útiles para los estudiantes. Y finalmente, otra de nuestras, digamos así, banderas en la Fundación Empresarios por la Educación, que es importantísima, es la formación docente y de directivos docentes. La evidencia nos ha mostrado que tener mejores docentes y mejores directivos docentes es una forma maravillosa de mejorar la educación de calidad en todos los aspectos, de mejorar la permanencia, de mejorar el acceso. Entonces, somos unos convencidos totales de que si tenemos mejores planes de formación docente a docentes y directivos docentes que les den las herramientas que necesitan para hacer su trabajo de la mejor manera, esto va a lograr unos impactos fundamentales, por ejemplo, para directivos docentes, y es uno impacta un rector o una rectora, y eso se vuelve un efecto gigante para muchos estudiantes. Entonces, queremos también poner a estas personas en el centro. Ahora, para llegar a esto necesitamos formular indicadores, indicadores que nos permitan ver hacia dónde vamos y cómo vamos en el camino para llegar allá. Entonces, para formular estos indicadores, lo que tenemos nosotros es una propuesta de unos, digamos, 5 elementos fundamentales para determinar los indicadores. Primero, tenemos que determinar la línea base, o sea, dónde estamos. Y para determinar dónde estamos, por ejemplo, las fuentes de información de las que ya hablamos, como el Observatorio y la Gestión Educativa, van a ser súper útiles. Adicionalmente, tenemos que hacer un ejercicio intersectorial basado en información de calidad, en la cual podamos definir cuáles son esas metas, hacia dónde nos queremos mover, no solamente desde el sector educativo, sino desde todos los sectores, hacia dónde nos queremos mover en temas de educación. Tenemos que determinar cuáles son los indicadores que queremos. Esos indicadores, lo que nosotros sugerimos es que sean de resultado, que permitan ver avance en metas estratégicas. Y ahora, frente a los temas, hay un enfoque muy importante que nos parece muy importante en tránsito y calidad, es decir, en permanencia de la trayectoria educativa, y por otra parte, en media y la culminación de la trayectoria educativa de nuestros estudiantes, que como ya les había mostrado antes, es un tema de preocupación porque ahí es donde perdemos a muchos de los estudiantes. Entonces, todo esto en conjunto lo que nos debe lograr es llevar a unos indicadores y unas metas que realmente permitan movernos hacia esos lugares. Y estos indicadores y metas no solamente son importantes para quien los formula, sino para el resto de las entidades que están ahí, que hacen parte de ese entramado institucional, porque esto nos va a decir hacia dónde nos estamos moviendo, cuáles son las prioridades. Y ustedes pueden también identificar cuáles son las prioridades que quisieran ver reflejadas en estos indicadores. Y entonces, para estos indicadores, lo siguiente que tenemos que hacer es evaluarlos y hacerle seguimiento, porque de nada nos sirve tener un indicador al que yo no le estoy haciendo seguimiento, que yo no sé qué está pasando con ese indicador y que yo no sé, pues digamos, para dónde está moviéndose. Entonces, necesitamos evaluar los indicadores. Para eso necesitamos definir los objetivos de la evaluación, seleccionar cuáles son los indicadores que vamos a evaluar, recopilar los datos sobre esos indicadores. Esto
a veces suena muy sencillo, pero no necesariamente lo es y no necesariamente en todas partes lo hacemos. Y es, si queremos hacer un impacto, necesitamos tener información sobre eso que queremos impactar. Entonces, la recopilación de información y de datos es fundamental. Posteriormente, se pueden analizar estos datos, interpretar los resultados y comunicarlos. Esos son los 6 pasos que nosotros consideramos que son fundamentales para evaluar qué está pasando en un territorio frente a un tema en particular. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Qué son los indicadores? Y después hacer el proceso de tener los datos, analizar los datos e interpretarlos. Si ustedes hacen el esfuerzo conjunto con todos de poder tener esto en la cabeza a la hora de aproximarse a las problemáticas de educación y de niñez y juventud, vamos a poder mover mucho más los indicadores que tenemos y vamos a poder lograr las metas que ustedes tienen y que tenemos como país en temas educativos y de niñez y juventud. Entonces, esto es como una parte fundamental de eso. Entonces, con toda esta información, ya podemos llegar, digamos, a unas conclusiones generales que queremos dejarles. La primera, entonces, es que las necesidades de los territorios es importante definirlas. Las necesidades no son las mismas en todas partes y necesitamos definirlas a partir de datos de calidad. Es vital generar acciones que promuevan la formación de docentes, lograr las trayectorias educativas y mejorar la educación, la calidad de la educación, especialmente en la ruralidad. Necesitamos diseñar estrategias de evaluación y seguimiento de indicadores que garanticen los logros a corto, mediano y largo plazo. Esto de los indicadores y las metas no es simplemente un discurso, es una forma de lograr nuestras metas. Y queremos, por último, concluir que es importantísimo relacionar nuestros objetivos y estrategias con las metas de la educación a nivel nacional e internacional, es decir, con el Plan Nacional de Desarrollo y con los ODS a 2030. Esa sería, digamos, este es el gran paquete de conclusiones y la invitación fundamental es usen la información que tienen disponible y usen a los aliados que tienen disponibles. Eso es lo que nosotros creemos desde Empresarios por la Educación, que es el componente fundamental para poder lograr las metas del sector educativo. Ustedes pueden conocer el sistema a partir de la información que tenemos, a partir de la información que tienen las diferentes organizaciones que trabajan sobre educación o sobre niñez y adolescencia, y pueden formular unas metas y unos indicadores a los cuales, al hacerle seguimiento, van a lograr sus objetivos, articulándose con las otras organizaciones y con las otras entidades que están trabajando al igual que ustedes en estos temas. No están solos, siempre hay otras organizaciones, como estaba mencionando Diego, que están trabajando en temas educativos y la idea es poder articularse con ellas. Ana, Digamos, hay, señor, dale Diego, hay dos por cosas favor. también que es importante y relevante que ustedes la tengan sobre el mapa, y es que ya sabemos que hay unas palancas que mueven más los indicadores que otros. Esto ya lo sabemos. Y aquí están escritos, por ejemplo, la formación docente, la formación a directivos docentes, lograr las trayectorias educativas. Pero también en Colombia somos tan afortunados que también tenemos información de qué funciona sobre esos temas. No hay que inventarse un programa desde ceros, no hay que inventarse iniciativas desde ceros que no sepamos hacia dónde o si funcionan o no. Ya hay evaluaciones que se han hecho de manera muy rigurosa en distintas zonas del país, iniciativas de algunas alcaldías y gobernaciones, e identificar esas buenas prácticas. Si yo soy un municipio no certificado, puedo decirle a mi gobernador y a mi secretario de Educación departamental, oiga, ¿cómo trabajamos con este programa que es fundamental, que ya tiene evaluación de impacto, que se ha logrado ver que mueve los indicadores? Sabemos esto en lectura, sabemos esto en matemáticas, sabemos algunos programas sobre formación docente y de directivos docentes, sabemos qué funciona en algunos casos para la repitencia, para remediación de aprendizaje, lo sabemos. Entonces, estos recursos que decía Ana que están disponibles, les permiten a ustedes ir a la fija,
Ya hay evaluaciones rigurosas, hay programas que efectivamente funcionan y cómo los ponemos al servicio para que ustedes puedan tomar estas decisiones y no planear desde ceros y no en tener que entrar a buscar qué efectivamente funciona y qué no, sino que ya sabemos que funciona, que es casi que una apuesta segura de que eso va a cambiar el indicador educativo en el territorio. Así es, y siguiendo con la recomendación de Diego, lo importante, yo creo que el mensaje fundamental que nosotros queremos dar es: usen la información que existe, que está disponible, y eso les va a permitir llegar a las metas que tenemos, nos va a permitir mover indicadores de una mejor forma y también muchas veces de una forma mucho más fácil. Entonces, esa es nuestra invitación grande. Yo quería simplemente, muy rápidamente, antes de pasar a las preguntas, mostrarles esos sistemas de información que Diego ya les compartió eh, al chat, pero entonces tenemos nuestro observatorio de la gestión educativa. Aquí ustedes pueden consultar diferentes indicadores. Entonces, por ejemplo, si nos metemos a nuestro tablero de indicadores de recursos, van a poder tener información sobre cómo es el sistema, cómo están los recursos en el sistema. Entonces, desde el presupuesto general, regalías, em, por los diferentes departamentos. Entonces, aquí pueden consultar toda esta información, está disponible para que ustedes la consulten cuando la necesitan, cómo la necesiten, pueden filtrar por departamento, por secretaría, por las fuentes de financiación, y así tenemos muchos otros tableros con información. Y por otra parte tenemos nuestro CIPE, que es el Sistema de Información de Iniciativas y Programas en Educación, en donde ustedes pueden, a partir de este mapa, ir buscando en diferentes territorios, en sus territorios o en otros territorios, qué iniciativas hay desde en temas educativos, y pueden consultar la información sobre esas iniciativas, sobre quién la está implementando, de qué se trata, si está activa o no está activa. Y esta es la información que queremos que aprovechen eh, todo el tiempo. Esa es la información que está disponible y que queremos que aprovechen. Ana, Diego. sería genial poderles compartir en el último segundo el tablero que tenemos, uno dispuesto que se Claro. llama Datos para Gobernar, donde está el diagnóstico de sus entidades territoriales, está, por ejemplo, para su alcalde o su gobernador, analizamos los planes de desarrollo y los planes a nivel territorial, entendiendo qué hacía falta, qué había que incluir, que todavía estaba pendiente o si ya estaba todo listo. Entonces, aquí está el tablero, que es una vista muy desagregada de cómo está. Está también en el Observatorio de la Gestión Educativa. Y aquí ustedes pueden consultar la información cuando la necesiten, cómo la necesiten, no tienen que pasar por nadie, está disponible para ustedes todo el tiempo. Entonces, esa es la invitación grande que queremos hacerles desde la Fundación Empresarios por la Educación, y es a usar los recursos que tenemos disponibles, es a hacer alianzas, a construir sobre lo que ya existe y a utilizar la información de la mejor manera para lograr tener mayor impacto. Entonces, creo que, Diego, ¿algo más? ¿O abrimos a si hay preguntas? No, Sandra, Julián, yo creo que este es el espacio Muchísimas para gracias. hacer preguntas ahora. Gracias, Ana. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias, Diego y Ana. Muchísimas gracias por esta valiosa intervención. Voy a hacer primero la lectura de las preguntas que nos hicieron llegar al listado de asistencia. Igualmente, invitamos a los participantes que levanten la mano. Vamos a darle la palabra si tienen alguna duda, inquietud más específica, también por el chat. Entonces, leo las primeras preguntas. Permítame un segundo. Bueno, tenemos es más que todo agradecimientos a ustedes por este espacio. De estos se han registrado solo 40, por favor, para que se registren todos, todas y todas, para que les podamos reenviar esta sesión. Tenemos una pregunta que nos dice: ¿nos podrían regalar las estrategias que están usando para mitigar la deserción escolar?
Nos preguntan desde Nariño, Katy Valencia. Si bien hay varios procesos que se abordan para deserción, hay algunos que han sido monitoreados a partir de la evidencia. Uno de esos es pues, la búsqueda activa de estudiantes en el territorio. Tenemos secretarías de educación que tienen experiencias exitosas en estos procesos, pero también la identificación de la ausencia prolongada de estudiantes. Hay un estudio de un profesor de la Universidad de los Andes, que es Fabio Sánchez, que menciona un tema de probabilidades en los estudiantes y cómo podemos anticiparnos a temas de deserción. Ana nos mostraba 3 indicadores que tienen mucha relación: la reprobación, la repitencia y la deserción. Un niño o una niña que reprueba una asignatura tiene una altísima probabilidad de repetir. Un niño y una niña que repite tiene una probabilidad muy alta de desertar. Entonces, podemos actuar de 2 formas claves. Una es, por supuesto, ya tenemos una deserción y aquí buscar esta forma de competir con las razones por las que ha desertado es clave. Ana nos lo mencionaba, por supuesto, temas de trabajo. Yo o tengo que trabajar o tengo que estudiar, ¿cómo compito yo con el trabajo para poder hacer que mis estudiantes regresen? O también de cuidado. Otras razones, por ejemplo, de cuidar el hogar, de mantener, digamos, el embarazo infantil muchas veces está asociado a temas de deserción. Entonces, aquí, ¿cómo puedo yo prevenir estas situaciones, identificar estos estudiantes y identificar en las sedes en las que se está presentando es clave? Y por otra parte, también prevenir. Ya sabemos que la reprobación y la repitencia son factores asociados o aumentan la probabilidad de que un estudiante deserte. Entonces, si yo puedo identificar en qué colegios se está teniendo las tasas más altas de reprobación y en cuáles de mis sedes o instituciones educativas se presentan las tasas más altas de repitencia, yo puedo anticiparme a 2, 3 años un problema de deserción. Entonces, son estos 2 frentes: la búsqueda activa, competir con situaciones o competir con el trabajo o el cuidado de los estudiantes, creando otras alternativas, y también desde la prevención, desde la repitencia y la reprobación. No sé, Ana, si quieres agregar algo aquí Sí, adicional. no, solamente, digamos, recalcar una parte de lo que acaba de decir Diego, y es entender las causas de la deserción, que de las que hablamos son como las más comunes en media, pero si hay deserción en otros niveles que sea preocupante, entender por qué hay deserción en estos niveles. Entonces, y entender que esas razones no son las mismas para toda la trayectoria educativa, y así poder tomar acciones frente a las causas en los diferentes niveles educativos. En el CIPE, ustedes van a poder también filtrar en el sistema que les compartimos quién del sector privado o del sector público, porque también se registran secretarías de educación, está haciendo cosas en torno a la deserción o para frenar temas de permanencia o para promover temas de permanencia. Ahí pueden encontrar estrategias que lo pueden hacer o que ya el sector privado ha venido haciendo. Y muy importante validar si tienen o no evaluación, porque no todo lo que se hace necesariamente funciona. Joana Bonilla está alzando la mano. Joana. Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, Bueno, gracias, mucho Joana. gusto. Soy Joana Bonilla Medina, secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Aipe, Huila. ¿Cómo me les ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues agradecerles por este espacio tan importante, a ustedes, Fundación Empresarios de la Educación. Pero entonces mi pregunta va, bueno, una de las cosas que nosotros tenemos en nuestro municipio es esa preocupación por nuestra baja calidad que tenemos en la educación, ¿sí? Y cómo nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo, pues estamos tratando de mirar qué acciones realizar o aplicar para mejorar y subir esa calidad educativa en nuestro municipio. De hecho, pues tenemos potencial humano en todos nuestros niños, niñas y adolescentes, pero no sabemos, o sea, cuál es la falla que estamos teniendo en realidad para no tener esa excelente calidad. Entonces, valiosa la información del observatorio, valiosa la información del CIPE, pero mi pregunta va más allá de que cómo podemos hacer
como algo articulado, si tenemos nosotros como municipio una persona con la cual podamos hacer conexión constante y podamos actualizarnos o poder tener información relevante para poder aplicar en nuestro municipio, qué estrategias podemos aplicarlas. En estos momentos pues desconozco como tal la plataforma del observatorio, lo que ustedes nos han compartido, tendría que lógicamente empezar a entrar y revisar mucha información. En nuestro municipio contamos con 4 instituciones educativas. Hay una institución educativa que está en el casco urbano y 13 instituciones educativas que están en la zona rural. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como municipio como articular y en realidad aplicar estrategias que nos ayuden a mostrar resultados en nuestra calidad educativa, que sobre todo tenemos todo el potencial humano para tener eso? ¿Y por qué no lo estamos logrando, no lo estamos alcanzando? Joana, muchas gracias. Y yo creo que ese es el reto que tenemos como país, en realidad. No solamente nos pasa en este municipio, sino que aquí nosotros recientemente preparamos un documento de cara a esta coyuntura que íbamos a tener de cambio de gobierno, que se llama Acciones para los 100 primeros días. Y es que los 100 primeros días, según la evidencia y lo que nos ha mostrado el arte de gobernar, termina siendo determinante para saber cómo muevo los indicadores o cómo no. Y hay palancas muy sencillas que se pueden implementar. Y hay cosas que nos toca hacer también por la legislación y por la ley. Una de esas que yo creo que es determinante, y aquí, Joana, el trabajo solo de este municipio no va a poder ser posible, sino que hay que trabajar con mi Secretaría de Educación certificada. ¿Quién es? Huila. Si no estoy mal, este municipio no está certificado en educación, sino que depende de la Secretaría de Educación de Huila. Y ahí hablar con el secretario o la secretaria va a ser clave para una cosa que se llama el plan de formación docente. El plan de formación docente es una cosa, es un programa obligatorio que tienen que hacer las secretarías de educación certificadas para los docentes. Y usted, Joana, decirle a su secretaría certificada, oiga, ¿cómo vamos a trabajar en este plan de formación? También porque la formación docente y los docentes han mostrado ser el factor intraescolar al interior de la escuela que más efecto tiene sobre los aprendizajes de los niños y las niñas. Entonces, este es una iniciativa que tenemos que hacer, no queramos hacerla o no, tenemos que hacerla, pero además, ¿cómo lo aprovechamos de la mejor manera para formarla, ya sea en didáctica de la disciplina, saber enseñar matemáticas o lenguaje o inglés como se debe enseñar, y también en estrategias pedagógicas y de evaluación? Aquí hay unos programas nacionales que ya están pasando por parte del gobierno nacional. El programa Todos a Aprender, el programa de media, son programas que, si bien están dirigidas a distintos niveles educativos, tienen también evidencia de que se pueden mover los indicadores territoriales. Entonces, hay unas estrategias, y acabo de poner en el chat el link de los 100 días que debemos hacer en el Plan Nacional de Desarrollo para estos 100 primeros días o como estrategias, y es entender en qué debo yo formar a mis docentes, que igual lo tengo que hacer, que es fundamental, pero también hay otro factor que poco tenemos en cuenta y son los rectores y coordinadores. También hay evidencia de qué sirve para la formación de los rectores, el liderazgo de los rectores, que se enfoquen en que los niños y las niñas aprendan y en procesos de evaluación curriculares y que se apropien de su currículo y de su PEI, del programa educativo institucional, tiene toda la evidencia y puede mover los indicadores mucho más de lo que creemos. Entonces, esos dos elementos, moverme por la formación de los docentes y por la formación de los directivos docentes, puede ser unas palancas para disparar esos indicadores clave. Si usted nos permite, nosotros vamos a compartirle los recursos que hemos programado desde la Fundación, pero también sabiendo e insistiendo que esto tiene que ser un trabajo coordinado entre el gobierno departamental y el municipio que usted está mencionando. Clave. También tenemos una pregunta de alguien. Ay, perdón, Joana. Gracias por tu pregunta. Tenemos también Casa de la Cultura Almeida. Aparece así el nombre. Muy buenos días, ¿me escuchan Hola. bien? Sí, señora. Sí. Un gusto saludarlos, muchas gracias por este espacio. Me presento, soy Mayra, soy coordinadora de procesos culturales y artísticos del municipio de Almeida, Boyacá. Y pues en este momento soy estudiante de una licenciatura en básica primaria. Entonces tengo una preguntita, y es, digamos, ¿cómo garantizaríamos
pues precisamente hablando de este tema de educación de calidad, ¿cómo garantizaríamos educación de calidad a los niños, niñas y adolescentes que tienen, digamos, condiciones o problemas de aprendizaje? Sí, porque pues digamos, me parece que es un tema muy importante y que en la ruralidad es muy difícil, digamos, poder potenciarles y darles, digamos, educación de calidad a ellos, ¿no? Porque a veces no contamos con todas las herramientas y pues es muy difícil, ¿no? Cuando los municipios, por ejemplo, como Almeida, que somos un poquito pequeños, que el presupuesto de pronto no es muy amplio, quería preguntarles cómo podemos, digamos, qué estrategias podríamos usar para poder garantizarles a esos niños el acceso a la educación. La reciente ley 2216 nos habla de la educación inclusiva y la importancia que tiene esta en todos los espacios. Hay fundaciones y hay organizaciones expertas, pero también la Secretaría de Educación, en alianza con el Ministerio, ha dispuesto una articulación para poder proveer asistencias técnicas respecto a esto, sobre cómo debemos vincular a los estudiantes a estos procesos activos de aprendizaje. Y también cómo podemos brindar estas formaciones. Estaba hablando hace un momento del plan de formación docente, que es obligatorio, cómo en la línea que es transversal de inclusión y equidad debe estar en estos procesos de formación. Hay fundaciones muy expertas en este tema. La Fundación Saldarriaga Concha viene trabajando décadas en temas de inclusión a los procesos educativos. Entonces, eso lo van a poder encontrar, perdón, vuelvo yo al mismo punto del CIIPE. En el CIIPE pueden encontrar esta información, pero también a través de la Secretaría de Educación de Boyacá, de en este Boyacá. caso, ¿cómo puedo articularme con el Ministerio de Educación para recibir esta asistencia técnica de implementar estos procesos? Hay toda una subdirección donde tiene la responsabilidad dentro del Ministerio de Educación de acompañar a las secretarías de educación en este proceso. Entonces, ya sea por el sector privado, ya sea por el sector público, hay organizaciones que históricamente han venido trabajando en esto. De nuevo, Fundación Saldarriaga Concha lleva más de 30 años trabajando en estos temas y tal vez es un referente en Colombia de qué significa la inclusión, pero también cómo podemos materializarlo de forma muy concreta. Adicionalmente hay, Mayra, también, digamos, consultar lo que ya se ha hecho también en el país en temas de inclusión para, sobre todo para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, particularmente, por ejemplo, el decreto 1421, que es el decreto del PIAR y todo lo que se ha hecho en términos de planes, pues de PIAR, de planes de ajustes razonables. Digamos que ahí hay una potencialidad muy grande y no solamente, digamos, no solamente hay experiencia reciente, sino también experiencia muy de larga data, como dice Diego, en términos de ajustes razonables y qué se puede hacer dentro de las instituciones educativas para asegurar la inclusión de estos estudiantes y asegurar pues sus procesos de aprendizaje. Pero ahí se ha trabajado mucho. Hay colegios también que tienen bastante experiencia con el elaborar PIARs, incluir población con discapacidad. Entonces ahí también hay muchos aliados que pueden ayudar en este tema, pero siempre de la mano, por supuesto, de la Secretaría de Educación, que es la que tiene, digamos, este contacto directo con el ministerio. Sin embargo, creo que sí es importante resaltar que por lo menos desde 2017 existe normatividad en Colombia al tema, frente al tema de inclusión para estudiantes con condiciones de discapacidad. Entonces, ahí también hay mucha información, incluso desde la ley, de qué se puede hacer y qué se debe hacer, particularmente realmente el decreto 1421 pues tiene muchas indicaciones muy concretas de qué se puede hacer al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Tenemos Creo que no también, Ana, tenemos... Ah, tenemos la mano perdón. levantada de Casa de la Ya, Cultura creo que de... esa Ya, es Mayra. No Ya, no, ya. mira, sí, no, Sí, creo que ya no tenemos más manos. Ah, Martín. Sí, tenemos una mano más. el señor Martín levantó la El mano. señor Martín. Sí, muy buenos días. Buenos días. Mire, mi nombre es Martín Emilio Torres Sánchez,
Soy el coordinador de Cultura, Deportes, Turismo del municipio de Durania, norte de Santander. Un gusto. Riguroso acá en el municipio, en la Casa de la Cultura, la biblioteca. Nosotros estamos haciendo el trabajo mancomunadamente con la institución educativa José María Córdoba, se llama Biblioteca Escuela, y la Casa de la Cultura con un grupo de formadores acá en el municipio. Gracias acá a la doctora Malin Márquez Rivera, quien pues está fortaleciendo acá la parte cultural y la parte deportiva, haciendo una conjugación con todos los formadores y llevando hacia la parte rural también, biblioteca este año con la biblioteca itinerante y hacia el trabajo que se va a hacer acá en el municipio, a los barrios, y con una biblioteca estacionaria donde vamos a llevar recreación, educación y vivencias de lectura acá a nuestros niños, jóvenes y adultos. Ahí va enmarcado toda la población acá en nuestro municipio. Entonces, pues estamos haciendo ese gran potencial, estamos empezando, estamos fortaleciendo acá nuestro municipio en la parte urbana y rural, también en la parte turística y deportiva. Acá estamos conjugando también y trabajando de la mano con la población y también incluimos también a los visitantes acá al municipio para que trabajemos todos en conjunto. Muy interesante todo lo que están haciendo, señor Martín. Nos alegra mucho que estén teniendo estas iniciativas. Y yo creo que aquí es clave, Martín mencionó algo, y es como yo, y pues esto también ustedes lo saben mejor que nosotros, la ley menciona la importancia de incluir a la población en el proceso de formulación del plan de desarrollo. Entonces esto va a ser clave. Gracias, Martín, por su comentario. Creo que ahora sí, Julián, no tenemos más. Tenemos una preguntita también de la Secretaría de Gobierno de los Córdobas. Nos preguntaron hace unos minutos si podremos regresar a los 6 pasos de la evaluación de los indicadores, por favor. Claro que sí, si quieren ya los pongo. Igual esta presentación se las van a compartir por correo, Julián. Es que les van a compartir la presentación, pero por supuesto que sí. Estos son nuestros 6 pasos. Sí, Tal vez tomarle correcto. una foto, una captura, igual les llegará en la presentación. Julián, ¿y tenemos algo más? Creo que no tenemos más preguntas para darle paso. Permítame un segundito, veo así en el Forms, alguien dejó una nueva pregunta. Por supuesto. No, bueno, nuevamente agradecimientos y felicitaciones. Entonces, bueno, pues sí, les voy a dar la palabra para que se despidan. Ana y Diego, muchísimas gracias por su participación, por su colaboración con todos estos insumos y con todo este conocimiento. Muchas gracias, Julián, Sandra, Fede Municipios, y que sepan que desde Empresarios por la Educación estamos a la distancia de un WhatsApp, una llamada, un correo electrónico y nuestros sistemas de información disponibles para que ustedes los puedan consultar. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí hoy y siempre están a disposición. A ustedes dos, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, vamos a dar paso entonces a nuestra siguiente conferencista. Ella es Irma Salazar, es una profesional con más de 20 años en el área de educación formal e informal. Trabaja con niños, niñas y comunidades desde proyectos sociales, mejorando la calidad de vida desde un enfoque de integridad. Tiene experiencia en el territorio con poblaciones diversas. Tiene también experiencia en conocimiento, diseño, implementación y seguimiento de proyectos educativos y estrategias sociales con enfoque diferencial. Asimismo, ha trabajado diversos programas y proyectos que son producto de las necesidades latentes de la población infantil,
como son las nuevas miradas de la educación. En especial, también trabajó en su ejercicio laboral con la Corporación Juego y Niñez, que está actualmente, y de la que es colaboradora hace más de 19 años. Entonces, doctora Irma, adelante, el espacio es suyo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que están participando de este escenario. De verdad que es muy importante porque nos invita a pensar en las niñas, en los niños y los adolescentes como una población prioritaria que debe ser el centro de las agendas públicas de nuestros gobernantes. Y bueno, ustedes que también están ahí, muchos de ustedes que sin ser alcaldes o alcaldesas, pues tienen también la responsabilidad de hacer que estos planes de desarrollo de verdad correspondan a las realidades de la población y en este caso de una de las poblaciones que está en mayor situación de vulnerabilidad porque están tal vez un poco determinados por la acción que hagamos nosotros las personas adultas y ellos son las niñas, los niños y adolescentes. Entonces, qué bueno que podamos tener este espacio, les agradecemos muchísimo y también qué bueno poder compartir con empresarios por la educación, con Diego, porque voy a continuar una conversación que ellos iniciaron. Debido a que nosotros tomamos la decisión como organizaciones de la sociedad civil hace un poco más de 5 años de hacer parte de una coalición que quiere amplificar la voz de las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país a través de una estrategia que hemos denominado Niñez Ya. Entonces, quisiera contarles desde ahí cuáles son esos otros elementos que, además de los que ya plantearon desde Empresarios por la Educación, que son prioritarios y deben ustedes tenerlos en cuenta en los planes de desarrollo que están diseñando. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir la presentación y ustedes, por favor, me dicen, me confirman cuando nosotros empezamos a presentar. A veces no podemos ver todo, entonces me confirman si la están viendo. Sí, señora, ahí la vemos perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces les cuento que nosotros, como les decía antes, hacemos parte de una gran coalición nacional que es Niñez Ya. Estamos más de 200 organizaciones y una de ellas somos Corporación Juego y Niñez, que nacimos como Corporación Día del Niño hace muchos años. Y cuando nacimos, hace 25 años, que además estamos trabajando en todo el territorio de Colombia, pues pocos años de nuestra fundación, una niña de un municipio de Antioquia nos preguntó algo que para nosotros fue determinante y empezar como ese aprendizaje de la mano de ellas y ellos, y es, si existe el Día del Niño, ¿cuándo es el Día de la Niña? Entonces, evidentemente, para nosotros eso fue una movilización conceptual, una movilización humana, una movilización de derechos, una movilización frente al concepto de género y de inclusión y de enfoque de género. Entonces, nos dejamos de llamar Día del Niño para pasarnos a llamar Día de la Niñez y luego las observaciones de otras personas de todo el país nos dijeron pareciera que ustedes fueran la fundación de solo un día. Y evidentemente eso daba nuestro nombre a entender. Por lo tanto, también eso nos permitió cambiar el nombre y decir, inquietarnos un poco, preguntarnos qué hacemos en el país. Todos estamos siempre en un altísimo camino de mejora. Y entonces cambiamos nuestro nombre a Corporación Juego y Niñez, que nos representa muy bien, porque es lo que hacemos en el país. Planteamos una metodología en la que reconoce a las niñas y a los niños como sujetos de derecho, pero también que en ese ser sujeto de derecho reconoce que el juego es un derecho. Y esto es un tema complejo para que los adultos lo comprendamos. Sí, nos parece muy importante, muy bonito que los niños se diviertan, genial que la pasen rico, pero hay cosas serias que hay que hacer en la vida. Y entonces ese mismo lenguaje ya connota que los adultos no tratamos al juego como un asunto serio, como si tratamos a otros elementos del desarrollo en la vida de las niñas y los niños. Entonces, esa es nuestra bandera.
hacer que los adultos volvamos a comprender porque ya lo vivimos, ya supimos lo importante que era en nuestra infancia y cuando somos adultos también sabemos lo importante que es en nuestra vida, ese momento del disfrute, del goce, del asombro por la vida misma, de la revelación de la vida. Y ahí está el juego, invitado central, y responde a esa necesidad vital. Entonces, por eso nos llamamos Corporación Juego y Niñez, y al hacer parte de esta coalición también comprendemos que si bien nosotros promovemos el derecho al juego, las niñas y los niños no son cajones, no están, su cuerpo, su vida, su mente no es un cajón donde podamos distribuir por cajones sus derechos, sino que son seres integrales. Y por lo tanto, los derechos también se les debe garantizar de manera integral. Por eso estamos planteando desde la Coalición de Niñez Ya la inclusión de los derechos de las niñas y los niños como un integral, como un total, como un impostergable, y los hemos clasificado en 10 asuntos. Bueno, antes de pasar a eso, les digo que somos una organización de la sociedad civil, cumplimos 25 años de trabajo en Colombia, buscamos contribuir en el cierre de brechas en la educación y el desarrollo humano desde una metodología que ha sido validada por investigación de varias universidades en el país, pero nos gusta contar que la Universidad Nacional Pedagógica hizo una investigación longitudinal con nuestra metodología y los resultados pues son definitivos y determinantes en el sentido de que sí contribuyen en el cierre de brechas en el desarrollo humano desde el juego. Llegamos a todos los territorios del país, seguramente en muchos de los territorios desde donde ustedes hoy nos ven y nos escuchan, hemos estado con alguno de nuestros proyectos. Impulsamos la Ley 724 del 2001 que instaura el Día de la Niñez y en este preciso momento, durante estos primeros 3 meses, estamos haciendo todo un recorrido nacional por todos los departamentos, haciendo todos esos encuentros departamentales sobre la celebración del Día de la Niñez, lo que significa más allá de un día, lo que significa que los adultos hagamos un homenaje a las niñas y los niños reconociéndolos como sujetos de derecho. Y esa ley nos ayudó a impulsarla precisamente las niñas y los niños. Fue gracias a ellos en el año 2001 que se tomaron el Congreso de la República y lograron, ellas y ellos, que el Congreso propusiera esta ley que hoy sigue vigente y que gracias a ello hace que en cada territorio del país los mandatarios, los gobernantes puedan pensarse un plan anual para poner en la agenda pública, en el centro de la agenda pública, a las niñas y a los niños. Nos articulamos con actores del nivel nacional, departamental y municipal, tanto públicos como privados. Somos una organización de la sociedad civil. Gracias a nuestros aportantes hacemos posible nuestra misión en Colombia y muchos de ellos son privados, son empresas que nos han enseñado a poder ir de la mano con el Estado y contribuir en todas esas metas que el Estado se propone con infancia y adolescencia. Eso para contarles un poco, pero entonces ahora nosotros, creo que dando continuidad a la conversación de Diego y de su compañera de Empresarios por la Educación, pues en esta coalición definimos 4 grandes momentos que es importante hacer en esta inclusión de los derechos en el plan de desarrollo. Uno es reconocer y asumir la responsabilidad en la garantía de los derechos, es decir, los gobernantes, ustedes, funcionarios públicos, todos aquellos que somos además corresponsables y como corresponsables también tenemos la posibilidad de hacer parte desde ese derecho que nos asiste como ciudadanos en la elaboración de los planes de desarrollo, pues entender esa responsabilidad y esa corresponsabilidad nos la plantea desde el artículo 204 de la Ley 1098, que asigna a los alcaldes y a los gobernadores la ejecución y evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia. Esto es muy importante. Luego nos invitan también a hacer un diagnóstico sobre la situación de la niñez. Esto es muy importante para los planes de desarrollo. No podemos incluir metas, indicadores, programas, proyectos, estrategias sin antes haber hecho este diagnóstico
Y este diagnóstico debe hacerse también con la voz, con la mirada, con la participación activa y genuina de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, esto se debe hacer durante los primeros 4 meses. Ustedes dirán, pero el 29 ya tenemos que presentar un borrador. Precisamente se trata de un borrador, pero el proceso de construcción del plan continúa y hay que hacer este diagnóstico. Desde luego sentimos que es fundamental hacer un balance del anterior plan de desarrollo territorial, es decir, no partir de la nada, sino pensar en ese balance y en esa entrega que se hizo, bueno, qué retos quedaron pendientes, qué debe continuar, qué nuevas estrategias o proyectos y cómo se deben implementar. Es muy importante porque muy seguramente, tal vez no en todos, pero muy seguramente en muchos de sus municipios ya se iniciaron unos programas, unas estrategias, ya hay un camino recorrido con infancia y adolescencia. Y es importante dar continuidad a lo que estuvo bien, a los retos que están pendientes, como lo planteamos aquí en la diapositiva, pero también a lo que todavía está en deuda y que sigue siendo impostergable. Y buscar apoyo para la formulación en la sociedad civil, lo decía antes, nos asiste el derecho como ciudadanos y a los ciudadanos debemos escucharlos y las organizaciones de la sociedad amplían esta mirada, nos ayudan a construir un mejor plan de desarrollo. Entonces, ahora entro a los 5 ya, nosotros tenemos 10 ya. Ya Diego tocó algunos, especialmente educación. Hay otros ya que nos interesan muchísimo digamos, más por la mirada de las niñas y los niños, pero también por la situación que vemos que está todavía en el país latente y que es importante movernos. Por eso los llamamos los ya, los impostergables. Es el fortalecimiento de la familia, el cuidado y la crianza. Este es uno de los ya claves, necesarios. Ustedes comprenden que si no fortalecemos a las familias para que sean ellas quienes se conviertan en ese entorno protector, siendo el entorno más cercano, estamos perdiendo la oportunidad también del cuidado, de la educación, de la protección de la niñez. Entonces, aquí, ¿qué deberían ustedes tener en cuenta en los planes de desarrollo? Primero, fortalecer procesos de formación y acompañamiento a las familias. Las familias reclaman herramientas, las familias reclaman ayuda, los padres, las madres y los padres necesitan nuestro acompañamiento, el acompañamiento de los expertos para saber qué hacer en ese proceso de crianza, pero también para saber cuál es la oferta social, la oferta que tiene el municipio que los acompaña y que les ayuda en su proceso de crianza. Formarlos en cuidado parental, muy importante, en vínculos, en los roles de género y en otras dinámicas familiares orientadas a la convivencia, porque en la familia también, lastimosamente, ustedes lo saben, este no es el asunto de esta intervención, pero sería importante conocerlo, y es que las violencias donde más se dan contra las niñas y los niños es en los entornos más cercanos. Y el entorno más cercano uno de los entornos más cercanos es la familia. Entonces, desde allí debemos trabajar esa prevención de violencias. Fortalecer los programas de prevención y protección basados en familia y comunidad para evitar la institucionalización de las niñas, niños y adolescentes, como el programa Hogar Sustituto. Ustedes saben que la familia como primer entorno protector nunca jamás será reemplazada por una institución por más calidad que tenga. Entonces debemos evitar llegar a esta instancia y fortaleciendo los programas de prevención, fortalecer el acompañamiento que se le hace a las familias en situación de vulnerabilidad y pobreza. Hay que generar programas y metas con esas familias. Si ayudamos a que los entornos de las niñas y los niños tengan calidad de vida y garantía de derechos, pues las niñas y los niños tendrán garantía de derechos. Y la ejecución y el seguimiento de la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento de las Familias, que va hasta el 2025, y en particular la ruta de atención. Este bloque es de fortalecimiento de las familias, un asunto impostergable. Queridas y queridos participantes de los diferentes municipios, es fortalecer a las familias en el cuidado y en la crianza. Y tenemos las herramientas para hacerlo. El otro frente, el otro ya impostergable, es la protección frente a cualquier tipo de violencias.
Ya sabemos, y lo mencionaba antes, el impacto fuerte que tiene esa crianza basada en los imaginarios, en las ideas, en las creencias que aún siguen legitimando violencias en el hogar. Y para eso la invitación es a potenciar el pacto contra las violencias. Hay un pacto nacional contra las violencias y le invitamos a los municipios a que lo dejen en sus planes de desarrollo, y la implementación de la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención del Castigo Físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes. Muy importante esta estrategia nacional. Fue el resultado de una construcción colectiva de los territorios. Se está implementando desde el año pasado en el país. Obedece también a la ley contra el castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes. Y muchos de los papás nos han dicho a nosotros, pero entonces ya no vamos a tener autoridad para criar a nuestras hijas e hijos. La tendrán siempre. Esta ley y esta estrategia no lo impiden para nada. Al contrario, lo que busca es generar procesos de formación, de acompañamiento, de movilización social y de gestión de conocimiento en los territorios para que las familias cuenten con nuevas herramientas y que no continuemos esa historia de maltrato y de violencias en los hogares, sino que al contrario tengamos nuevas herramientas que nos permitan criar con amor, con respeto, con la dignidad que las niñas y los niños tienen. Desarrollar la política de fortalecimiento de la justicia familiar con énfasis en las comisarías de familia, muy importante. En muchos de nuestros municipios la comisaría de familia es tal vez la única instancia que existe para acompañar a las familias y prevención de violencias. Entonces hay que continuar fortaleciendo estas instancias, garantizando la atención territorial y el restablecimiento de los niños, niñas y adolescentes cuando se ha vulnerado sus derechos. Hay que activar las rutas de atención. Buscar la eliminación de la discriminación, el trabajo infantil y la explotación sexual de las niñas, niños y adolescentes, cambiando incluso los lenguajes. No es abuso sexual, es explotación sexual. Y desde allí este es un tipo de violencia gravísimo que los adultos estamos llamados a prevenir y ponerlo de frente en cada uno de nuestros territorios, con programas y proyectos y metas que contribuyan de manera decidida para que esto termine en cada uno de sus territorios. Y prohibir los matrimonios serviles y uniones tempranas con adolescentes. Es necesario ponerlo, incluirlo en los planes de desarrollo también, entre otros delitos asociados a la trata y explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes. Los matrimonios serviles y uniones tempranas con adolescentes se dan en el país de manera frecuente y es también un tipo de violencia, y por lo tanto estamos llamados a poner en marcha todas las acciones y estrategias para que esto no continúe en nuestros territorios. Y este es el frente o el ya, que es protección frente a cualquier tipo de violencias. El siguiente, pues claramente aquí me gustaría extenderme más. Esta es la Corporación Juego y Niñez. Nos hemos encargado en el país de promover, claro, con la ayuda de muchos otros aliados, como esta coalición de Niñez Ya, de lograr llegar sobre todo a los adultos, a las personas adultas, para que, les decía al inicio, reconozcamos de una vez que el juego es un derecho. O sea, ya es hora de que reconozcamos que el juego no puede ser disminuido, secundario, accesorio a la vida de las niñas y los niños, sino que debe ponerse de frente con programas, con metas, con estrategias. Es el derecho que menos información tiene porque es el que menos se implementa como derecho. Y no estoy hablando de aquellas acciones asociadas a deporte y recreación. Estamos hablando de ese derecho natural, inmanente, ese derecho que está presente cotidianamente en la vida de las niñas y los niños. Y esta imagen que ustedes ven ahí es un reflejo de ello. Las niñas, niños y adolescentes juegan en cualquier espacio, territorializan los espacios con juego, hace parte de su vida y es una forma de estar en la vida de manera cotidiana, pero nosotros lo minimizamos. Y al minimizarlo tampoco ofrecemos las condiciones como gobernantes o como funcionarios públicos para que se dé con calidad. Entonces, ¿qué es necesario incluir en sus planes de desarrollo?
Definir indicadores sociales dentro de las metas, para evaluar la incidencia del juego en el desarrollo integral. No existen estos indicadores. Ya es hora que en los municipios lo hagamos. Estimar e incluir recursos para programas y proyectos de juego como ludotecas. Les cuento que en Colombia existen aproximadamente 300 ludotecas. Diríamos que bueno, porque entonces 300 municipios tienen ludoteca. No, no es así. Hay unos municipios que tienen 20 ludotecas y otros que no tienen ninguna, pero también a cualquier espacio le llamamos ludoteca. Es necesario que estos centros lúdicos, estos espacios, tengan las condiciones básicas para garantizar la seguridad y la innovación para que tengan de verdad unas experiencias de juego gratificantes, placenteras, genuinas, libres y que les permita comprender y avanzar en la subjetividad, porque el juego ayuda en la construcción de subjetividad de manera muy importante, pero también en la comprensión del mundo y de la cultura. Más adelante, más atrás en sus preguntas, hablaban de la cultura. Está relacionado directamente el juego con la cultura. El juego hace parte de la cultura, el juego construye cultura. Entonces, desde allí hay que promover esos programas como ludotecas y ojalá cada municipio de Colombia tuviera una ludoteca como tiene una biblioteca. En gestión de conocimiento es necesario medir la calidad y el tiempo que destinan al juego en casa. No hay registro de eso, no se sabe cuánto se juega en casa. En los recreos, las escuelas ya no parece el recreo antes que disfrutábamos nosotros, sino un espacio vigilado, un espacio coartado. La invitación es que de verdad el juego se viva de manera genuina, en libertad, con seguridad y con calidad, incluso desde la escuela, pero también en la familia, en los barrios, en las comunidades. Cuando las niñas y los niños y adolescentes territorializan los espacios con el juego, se convierten en espacios seguros. Entonces, por ejemplo, aquellos sitios de consumo donde se territorializan con el juego para las niñas y los niños, pues esos espacios de consumo se transforman. Hay entonces un doble beneficio para las comunidades. Generar pedagogía ciudadana nos hace falta mucho, así como la Estrategia Nacional Pedagógica de Prevención del Castigo Físico, humillante y degradante. Se debe formar a la familia en prevención de violencias, también se debe generar pedagogía ciudadana sobre la importancia del juego en el hogar, el juego libre, el juego en los espacios comunitarios, el juego espontáneo, ese juego que a las niñas y los niños les permite ingresar a nuevos saberes, a nuevos conocimientos, al reconocimiento de su propio cuerpo. Entonces, y aquí tenemos algo que nos hace mucha falta y en sus territorios lo pueden hacer, y es estimular la formación académica en el derecho al juego como factor determinante del desarrollo. Estamos hablando de vincular profesionales, de generar con las universidades en sus territorios procesos de formación en el derecho al juego. No exactamente en acciones de recreación o en recreación, porque también, aunque se complementa, aquí lo importante es que reconozcamos qué significa el derecho, cómo está propuesto en la Convención de Derechos del Niño, cómo está propuesto en nuestra Constitución Nacional, cómo está en el Código de la Infancia y de la Adolescencia. La última ley que del 2023 nos plantea que el juego es un elemento fundamental y determinante en el desarrollo de todo el curso de vida. Por lo tanto, nos hace una invitación a que se establezcan programas en los municipios para que esto se dé. Lo que ustedes ven en esa imagen es una ludoteca en el municipio de Bugalagrande y esta persona que está allí, fíjense en ustedes, es una profesional que ha estudiado el juego, que sabe del juego, que lo hace de manera genuina, pero que además tiene un impulso desde la administración municipal porque está vinculada a la administración municipal. Eso también es reconocer el derecho al juego. En abril se celebra el Día de la Niñez, entonces lo que decimos es la mejor manera de celebrar el Día de la Niñez es escuchando las voces de las niñas y los niños e incluir esta celebración con ese elemento que para ellos es trascendental y es el jugar, incluirlo en el plan de desarrollo como una estrategia. Abril, la ley 724 plantea que el último sábado del mes de abril es el Día de la Niñez y la Recreación, pero lo que nosotros decimos es que es todo el mes y todo el año. O sea, los derechos de las niñas y los niños deben hacerse visibles
todo el año en los planes de gobierno. Y por último, quien maneja la ruta para incluir las líneas, metas, costos y proyectos de inversión en las entidades territoriales es la Oficina de Planeación. Por lo tanto, es importante su orientación y aporte según los procedimientos que se deba hacer para que el derecho al juego quede incluido. El otro gran ya, entonces, es cultura de paz, reconciliación y convivencia. Muy importante. Ya es tiempo de que la niñez sea reconocida como gestora de paz. Ya es tiempo de que a las niñas y los niños los dejemos por fuera del conflicto. Ya es tiempo de que esta gestoría de paz se reconozca como válida en los territorios, esta gestoría que hacen las niñas, los niños y los adolescentes. Y aquí nos planteamos tres cosas básicas. Uno es desarrollar e implementar la declaración de escuelas seguras. Esta es una declaración que en todos los municipios se debe hacer y se puede hacer. Hay toda una formulación al respecto que se las podemos compartir. Diseñar la estrategia de prevención de reclutamiento. Y estas estrategias de prevención de reclutamiento tienen que ser lo suficientemente potentes, fuertes, para que la atención de los adolescentes y jóvenes desvinculados según las necesidades de esas localidades sean atendidas. La atención se dé, según las necesidades de las diferentes localidades, pero además tiene que ser estrategias potentes en que además la desvinculación termine siendo permanente y no reincidente. Pero además, cuando hay desvinculación de esto, pero otras acciones se deben hacer para la prevención del reclutamiento. Reconocer los factores de riesgo por los cuales pueden ser victimizadas las poblaciones vulnerables. Hay que reconocer en los territorios cuáles son los riesgos, dónde están los riesgos, cómo se minimizan, cómo se gestionan esos riesgos de las poblaciones vulnerables como migrantes, comunidades indígenas y afrodescendientes, y promover su participación en las instancias de toma de decisiones. Es decir, cuando se reconoce los factores de riesgo y cuando se vincula a estas poblaciones vulnerables en nuestros procesos, hay cambios sustanciales en la transformación, perdón la redundancia, en la transformación social, en la transformación cultural de nuestros territorios y, por supuesto, en la calidad de vida de las niñas, los niños, los adolescentes. Y el último, ya impostergable, y ustedes lo pueden incluir en los planes de desarrollo de manera muy sencilla, pero es muy difícil también hacerlo. Le pasa un poco como el derecho al juego. Se dice, sí, es muy importante que las niñas y los niños participen, pero a la hora de verdad de escucharlos, de amplificar su voz, de poner sus ideas en concreto, en acciones concretas, permanentes, pues como que nos ponemos hacia atrás un poquito, como que damos un pasito atrás. Decimos que sí es importante su voz, pero sus ideas no están tan puestas y tan reconocidas y tan puestas en la agenda pública. Entonces, lo que planteamos también son tres cosas sustanciales. Una es acompañar con dinámicas de seguimiento, de monitoreo, de mediano y largo plazo, con medición de impacto, la formación política ciudadana de los niños, niñas y adolescentes. Elemento central de formación, la formación ciudadana. La formación en esas competencias ciudadanas que les permiten a las niñas y los niños plantear su voz, amplificar su voz, decir lo que piensan y que ellas y ellos mismos hagan seguimiento, así lo que dijeron y pensaron se pone en la agenda pública. Entonces, claro, esto se debe hacer formándolos. Entonces se deben abrir esos espacios, pero también acompañar ese proceso con seguimiento, con monitoreo, con medición a largo plazo, y tienen ustedes 4 años para hacerlo. Entonces son afortunados porque durante 4 años pueden hacer esa medición. Generar ejercicios de rendición de cuentas orientados a las niñas, niños y adolescentes, como está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta rendición de cuentas también debe hacerse de manera genuina con ellas y con ellos, mostrándoles lo que avanza, en lo que avanzan los municipios para atender sus derechos con calidad, para garantizar sus derechos, pero también para que sea un espacio de retorno a ellos sobre las ideas que pusieron, las ideas que propusieron y también las nuevas que pueden proponer cada año.
Y lo tercero en participación es disponer los recursos humanos y financieros que sean necesarios para cumplir con esos mandatos legales, con las guías, con los lineamientos técnicos y las herramientas existentes para el funcionamiento adecuado de los espacios de participación. Estamos hablando más no solamente de las mesas de participación infantil, mesas de participación de niñas, niños y adolescentes, sino aquellas otras instancias que no se visibilizan que con la mesa de participación infantil se queda corta a veces, pero que en otros escenarios se pueden dar esos espacios de participación. Piensen ustedes escenarios de participación en las mesas comunales, en las mesas veredales, en las instituciones educativas. Ese personero que está en las instituciones educativas debería escuchársele más, y que la voz sea mucho más representativa. Buscar la representación de niñas y niños en todo su curso de vida, por ejemplo, desde la primera infancia, saber cómo es que de sus expresiones nos dan a conocer y nos ayudan a nosotras las personas adultos con sus ideas para hacer una mejor atención de la primera infancia, por ejemplo. Y a veces desconocemos que la primera infancia también se expresa y tiene otras formas de expresarse. De eso estamos hablando, de atender la voz de las niñas y los niños en todo su curso de vida, y la participación también debe darse y asegurarse de manera genuina. Por lo tanto, uno de los ya es tiempo que la niñez y la adolescencia participe genuinamente en nuestros territorios. Estos son los 5 ya de los que quería compartirles, para que demos paso a nuestras preguntas. Desde luego, esta presentación unida a las otros 5 jazz los estaremos dejando también a disposición de ustedes con más herramientas para que los puedan incluir en los planes de desarrollo, invitándolos también a que vayan a todas esas herramientas que tenemos de niñez ya también para su consulta y que les ayuden en esa construcción. El sistema de indicadores de los ya, el SIYA, que se los puedo dejar aquí en el chat, los lineamientos de política y otros documentos relacionados con los derechos de la niñez, también se los podemos compartir. El Observatorio de Nutrición Infantil, que nos da información relevante sobre ese ya de salud y nutrición, los reportes departamentales de la salud nutricional y los materiales que se han elaborado desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Todos estos elementos hacen parte de una serie de herramientas que les podemos compartir para que la elaboración de su plan de desarrollo incluya estos impostergables, para que los planes de desarrollo reflejen que ustedes hoy en estos 4 años que tienen privilegiados para liderar los procesos sociales en sus territorios, incluya a las niñas y a los niños como población y adolescentes, como población prioritaria. Esos son los ya de los que quería hablarles. Muchas gracias y dejamos para preguntas. Irma, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a... Bueno, tenemos la mano levantada del señor Martín nuevamente. Señor Martín, adelante, por favor. Señor Martín, ¿nos escucha? Bueno, mientras el señor Martín de pronto puede volver a conectarse nuevamente, solo nos ha llegado una pregunta más. Nos dicen, ¿cómo se puede incorporar estos programas en los planes de desarrollo? Un segundo, por favor. Alineados al sector educativo o al sector de desarrollo social. ¿Y qué metas de qué sector se deben apuntar? Bueno, estos depende de cada uno de los municipios cómo esté abordando y diseñando su plan de desarrollo, pero indudablemente hay estos derechos. Algunos tienen sus propias áreas de trabajo
en el municipio, pero otros no. Por ejemplo, participación se trabaja mucho desde la Mesa de Participación Infantil y lo lidera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero, perdón, lo lidera digamos, en la promoción, pero el alcalde debe estar presente en todos estos espacios y debe ser quien lidera la acción de participación de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, digamos que desde allí también ya hay un mecanismo articulador. Indiscutiblemente, alinearse al tema de educación tiene total sentido. Muchas de las ludotecas que están implementadas en el país, que además son pocas, aunque yo digo muchas, pero son pocas, depende de los recursos. Entonces, algunas ludotecas están como programas desde educación, otras están desde desarrollo social, otras están desde cultura y hay otras que están desde recreación y deportes. Para darles un ejemplo, en San Andrés, las ludotecas las tienen funcionando desde la Secretaría de Desarrollo Social, pero el recurso, funcionan desde la Secretaría de Desarrollo Social, pero los recursos provienen también de educación. Entonces, depende de los municipios, ustedes establecen el programa alineado a cuál de las áreas de intervención de acuerdo al territorio donde se estén implementando. Pero como hacen parte de todo un proceso de acción social, indudablemente todas aquellas instancias de donde se lideran los procesos sociales es de donde se pueden articular estos programas. Muchísimas gracias, Irma. Y nos llegó otra pregunta también al Forms. Dice, desde su experiencia en territorio, ¿a qué fuentes de financiación nacional o internacional podemos recurrir desde los municipios para poder hacer inversiones en ese tema tan relevantes de juego y lúdico? Muy bien. Bueno, en el nivel nacional hay varias instancias donde se puede acudir. Una, el Ministerio del Deporte. Otra es el Ministerio del Interior ha establecido a lo largo del territorio colombiano el programa Espacios Lúdicos, Casas Lúdicas. Entonces, en el ministerio se puede acudir para que se implementen, pero también para hacer gestión de recursos. Y otra instancia muy importante es la Agencia de Cooperación Nacional, que aunque trae recursos de nivel internacional, también desde ahí se hace distribución o asignación con los municipios. También sabemos que están implementando programas de participación, programas de juego como ludotecas, tal como lo plantea la pregunta, pero también programas de prevención contra las violencias, programas de prevención de violencias contra niñas, niños y adolescentes, que es uno de los ya que nosotros planteamos y la Estrategia Nacional Pedagógica pues está implementándose y liderándose desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, desde ahí también se puede hacer gestión. Mil gracias, doctora Irma. También nos preguntan, ¿qué países o cuáles embajadas manejan estos temas en cooperación internacional? ¿Qué países? No, en este momento no tengo esa información, pero creo que nos podemos comprometer a buscarla y darles la orientación, porque en este momento no tengo la certeza. En algún momento la Agencia de Cooperación Alemana estuvo haciendo aporte a estos ejercicios, por ejemplo, en el tema de prevención que les hablaba, el último ya, y atención a población migrante. Pues hay muchos organismos de cooperación con los que se puede hacer gestión. Por ejemplo, ahora está el Comité Internacional de Rescate, que está aquí en Colombia con intervención para emergencias. El Consejo Noruego también está trabajando en muchos municipios y se puede articular acciones y gestionar recursos también, sobre todo en lo que tiene que ver con atención a población migrante y en este caso de niñas, niños y adolescentes.
Muchísimas gracias. Bueno, también nos llegan muchas preguntas con respecto a la grabación. Les recordamos, por favor, diligenciar el formulario de asistencia para que les podamos hacer llegar esta grabación y las demás del ciclo virtual que hemos venido trabajando. Tenemos también otra pregunta. Nos preguntan, un momento, ¿qué tipo de indicadores podemos dejar en el plan de desarrollo municipal y atender? Por ejemplo, niños atendidos o número de horas de niños que juegan, números de casas lúdicas construidas e implementadas. Ese es un buen ejemplo respecto, me alegra mucho que les haya llamado la atención el tema del juego. Definirlos, esos ejemplos son los que estamos proponiendo. Uno, por ejemplo, el tiempo de juego en familia, tiempo de juego en las instituciones educativas, programas de juego implementados en los territorios, procesos de formación ciudadana en temas de juego y participación. Esos son como indicadores que se pueden dejar en los planes de desarrollo sobre el juego. Y uno que para nosotros es fundamental es creemos, no para nosotros, digamos, para el país. Es muy importante transformar los imaginarios sobre el juego, entonces indicadores sobre esa transformación de imaginarios sobre el juego, vista como indicador, nos ayuda mucho al país. Muchísimas gracias, doctora Irma. Ya no tenemos más preguntas en el Forms. No sé si algún participante quiera levantar la mano, dejar alguna pregunta en el chat. Les recordamos, por favor, sí, ya tenemos la señora Sandra Patricia Pinzón levantó la mano. Señora Sandra, adelante, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Sandra Patricia Pinzón. Hago parte de la Casa de la Cultura y la Biblioteca del municipio de Urania. Pues en esta área yo me desempeño como promotora de lectura. Parece que todos estos temas son fundamentales. Me ha gustado desde siempre trabajar con los niños y el juego que es súper necesario en el desarrollo para que estos niños aprendan sobre la socialización. Es importante también la promoción de la lectura, ¿sí? Para que ellos aprendan a Señora Sandra, qué pena con usted, señora Sandra, qué pena interrumpirla. No, no podemos escucharla, tiene bastante intermitencia. ¿Será que puede repetir nuevamente la pregunta, por favor? O escribirla en el chat. Entonces, ahorita pues les quiero mostrar una imagen, pues no sé si se puede ver. Mira, en este momento tenemos acá en la biblioteca del municipio los niños de un grado del colegio, de quinto B. Acá nosotros los traemos junto con el profe y se realizan actividades como son de pintura, lectura, ¿sí? Para promover en ellos este arte y esta pasión por la lectura. ¿Sí? Sí ven cómo sí ven las actividades, cómo se implementan, o sea, pues, no. Sí, y también pues en la parte rural se han implementado varios proyectos, pues gracias a la alcaldía municipal y a los programas de concertación. Entonces ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Sandra, excelente esa motivación también que tenemos allí en los municipios con estas bibliotecas. Y bueno, doctora Irma, quisiera entonces darle la última palabra para que se pudiera despedir de nuestros participantes y darles una última minuta sobre pues nuevos ciclos que tenemos preparados para fortalecimiento de capacidades técnicas.
Bueno, muchas gracias. De verdad que es un espacio muy importante y bueno, felicitaciones a quien nos comparte esas acciones tan importantes en los territorios. Eso es lo que moviliza también los cambios sociales, ese entender la cultura y la educación desde los diferentes escenarios que tienen las niñas, niños y adolescentes y hacer legítima su voz. Es legítima, ¿no? Me refiero a que nosotros los adultos la recibamos como legítima. Hablaba yo de lo que significa el derecho a la participación, más allá de permitirles que levanten la mano y hablen, es reconocer que ya es genuina la participación en ellos y amplificar su voz. Nosotros como adultos es nuestra responsabilidad haciendo posible sus ideas, sus pensamientos, sus certezas, escucharlos más. Yo creo que nos hace falta escuchar más a las niñas y los entes, silenciarnos un poco y saber detrás de las palabras, de sus formas de expresión, qué es lo que nos están diciendo. Son 10 asuntos impostergables que deben quedar en los planes de desarrollo, dependiendo también mucho de los recursos, por supuesto, pero esto también debe atender a las realidades sociales de las comunidades y sobre todo a ese diagnóstico que hagan participativo con las niñas y los niños. Los invito especialmente a que ese diagnóstico sea un diagnóstico bien hecho, que lo hagan en las veredas, que hagan en los barrios, consultas, indagaciones, entrevistas, que se vayan a las instituciones educativas y ahí seguramente las niñas y los niños nos darán mucha información. Pero hay 10 elementos que son absolutamente necesarios hoy. Tener en cuenta el tema de salud y nutrición, muy importante. Les podemos compartir los indicadores que están propuestos desde un sistema que hemos elaborado con Niñez Ya, que es el SILLA. Salud y nutrición, educación inicial, del que hablaron nuestros compañeros de Empresarios por la Educación y sobre todo educación básica y media. Salud y nutrición, educación inicial, educación básica y media, juego, participación, ambiente sano, creo que se nos escapó del radar, perdón, pero ambiente sano es uno de los temas que más interesa a las niñas y los niños. Son de verdad que para ellos es un eje fundamental no solo en su vida, sino también en su comunidad, el ambiente sano. Fortalecimiento familiar para el cuidado de la crianza, protección contra todo tipo de violencias. Hay que continuar la estrategia pedagógica nacional contra el castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes en cada territorio. Hay que incluirla en el plan de desarrollo. Los adolescentes en conflicto con la ley y la justicia restaurativa y pedagógica y la cultura de paz, reconciliación y convivencia. Esos son los 10 ya que los invitamos a priorizar en el plan de desarrollo y que seguramente nosotros decimos que con esta priorización, las niñas, los niños, los adolescentes van a tener verdaderos entornos protectores en cada uno de sus territorios y seguramente así el país también va a avanzar de otra manera. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias por esta tan importante invitación. A usted, doctora Irma, muchísimas gracias y a también a nuestros compañeros de la Fundación Empresarios por la Educación. Y pues bueno, les recuerdo a todos nuestros participantes, vamos a enviarles la grabación de este taller, de esta sesión, a sus correos electrónicos que dejaron registrados, también a los que escribieron en el chat, yo los anoté para estar muy pendientes. Les recuerdo también que el día jueves vamos a tener otra nueva, la última sesión de este ciclo que trata sobre transversalización del enfoque de género en los planes de desarrollo territorial. Pues también vamos a tener unos invitados muy especiales para que ustedes estén muy pendientes. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora Irma. Muchísimas gracias a la Corporación Juego y Niñez. Muchísimas gracias, doctor Diego Sánchez y Ana Salazar de Fundación Empresarios por la Educación. Y a todos ustedes por estar aquí presentes en este espacio. Bueno, no sin más, entonces doy por cerrado este espacio y que tengan un feliz día.